Bienvenidos a todos a este segundo videotutorial del curso Excel Avanzado 2010. En esta ocasión veremos el tema 2 correspondiente al primer módulo, importación, exportación de datos con Excel 2010. Vamos a ello entonces. Otra forma de crear una base de datos es importar los datos de otra aplicación, como por ejemplo una base de datos de Access o un fichero de texto. Tengo aquí un ejemplo de base de datos sencilla, la cual he llamado gestión de pedidos. No hace falta saber Access para continuar a partir de aquí. Esta base de datos tiene 4 tablas muy sencillas: clientes, pedidos, productos, productos, pedidos. Por ejemplo, imaginemos que queremos llevar a Excel la información que aparece en la tabla de clientes. La tabla de clientes tiene 7 campos: código cliente, empresa, dirección, población, teléfono, responsable e historial. Bueno, pues hay diferentes formas de llevarnos esta información a Excel. Una de ellas es desde el propio programa Access, pero como el curso es de Excel, vamos a ver cómo importar esta información desde el programa Excel, que es muy sencillo. Bueno, para comenzar voy a abrir un nuevo libro de Excel. Y es tan sencillo el traernos la información que está en esa tabla de clientes dentro de la base de datos gestión de pedidos, como irnos a la pestaña Datos en la cinta de opciones, y dentro de la pestaña Datos, bueno, pues tenemos una caja correspondiente a la objeción de datos externos. Bueno, observando esa caja tenemos 4 botones para importar datos desde Access, desde una página web, desde un fichero de texto, desde otras fuentes de datos, como por ejemplo una base de datos no de Access, sino de SQL Server, de un archivo XML, de un archivo Microsoft Query, y luego tenemos un quinto icono, una quinta ventana que serviría para gestionar las conexiones existentes entre el libro de Excel que tenemos abierto en este momento con otros ficheros externos, bases de datos, ficheros de texto, etc. Bien, para traernos a este libro la información de la tabla de clientes, pues es tan sencillo como pulsar el primer botón desde Access. A continuación, en el explorador de Windows, pues nos vamos al directorio donde tenemos la base de datos. Yo la tengo concretamente en el escritorio. La selecciono, pulso el botón de abrir y a continuación pues se me abre la ventana seleccionar tabla. ¿Por qué se abre esta ventana? La base de datos gestión de pedidos tenía en su interior 4 tablas: clientes, pedidos, productos, productos, pedidos. Excel me está preguntando con esta ventana de cuál de las 4 tablas quiero importar la información. Hemos puesto el ejemplo de la tabla de clientes. Bueno, pues seleccionamos la tabla de clientes, pulsamos el botón de aceptar y a continuación se nos abre la ventana de importar datos. Excel 2010 no me permite tan solo importar los datos a la hoja que tengo ahora mismo activa, la hoja 1, sino que además me permite la posibilidad de importar los datos en forma de tabla dinámica, como un informe de tabla dinámica. También me permite importar los datos como un informe de gráfico y tabla dinámica. Y luego también me permite importar los datos a la hoja de cálculo existente, que es en la hoja de cálculo activa, la hoja activa donde me encuentro ahora mismo, la hoja 1, o si por el contrario quiero importar esos datos a una nueva hoja de cálculo. Si eligiéramos esta opción, Excel lo que haría sería crearme una hoja adicional, además de las que ya tengo, donde aparecerían los datos de la tabla de clientes. Como es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a elegir las opciones más sencillas. Quiero importarlo simplemente como una tabla normal y corriente y además lo quiero importar a la hoja de cálculo existente. Muy bien. Dentro de la hoja de cálculo existente, hoja activa, en este caso hoja 1, ¿en qué celda quieres empezar a importar esa información? ¿A partir de qué celda quieres que aparezcan los datos de la tabla de clientes? Bueno, por defecto aparece la celda A1, aquí tenemos la referencia absoluta de la celda. No obstante, si quisiéramos elegir cualquier otra celda, pues con pulsar el botón de datos, que es este botón que aparece a la derecha, con esa pequeña flecha roja, pues podemos elegir otra celda cualquiera, por ejemplo, a partir de la celda C7. Pulsamos Intro para que nos coja esa nueva referencia y por último pulsamos el botón de aceptar. Bueno, pues como se puede observar, efectivamente la importación ya ha sido realizada a partir de la celda C7, que es la celda que yo le dije que utilizara como celda origen.
nos importa la información que teníamos almacenada en la tabla de clientes de Access. Aquí está. No solamente importa la información de la tabla de clientes, sino que además agrega junto a cada campo de la tabla lo que se denomina un autofiltro. Los autofiltros, los vamos a ver en próximos videotutoriales, permiten, entre otras cosas, ordenar la base de datos utilizando un campo como criterio, y también nos permite, sobre todo, es la mayor utilidad que tiene un autofiltro, nos permite filtrar la información de esa base de datos. Imaginamos que queremos ver solamente los clientes de Barcelona o los clientes de Madrid. Bueno, pues lo podemos hacer utilizando este autofiltro. Lo veremos en sucesivos videotutoriales. Bien, a partir de este momento, si quisiéramos repetir exactamente la misma operación para llevarnos la información de la tabla de clientes a otra hoja de cálculo diferente, por ejemplo la hoja 2, la hoja 3 e incluso una hoja nueva, pues con Excel 2010 no hace falta repetir el proceso desde el principio. Una vez que has hecho el proceso, la conexión que hemos creado entre el libro de Excel que tenemos delante y la base de datos, en este caso gestión de pedidos, esa conexión queda guardada y la podemos ver en el icono conexiones existentes. Si pulsamos en conexiones existentes, se nos abre una ventana donde podemos ver la conexión que hemos creado hace un instante. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues esto nos permite repetir el proceso de una manera sencilla, ahorrándonos un par de pasos para que la información de la tabla de clientes aparezca en otra hoja. ¿Cómo? Tan sencillo como hacer doble clic en la conexión que hemos creado hace un instante, la conexión con la base de datos gestión de pedidos. Hacemos doble clic con el ratón y ya no pasamos por las ventanas en la cual me pregunta dónde está la base de datos, en la siguiente ventana que me preguntaba cuál de las 4 tablas es la que quería importar, sino que directamente me sale la ventana importar datos para que yo le diga si quiero importar de nuevo la información de la tabla de clientes en la hoja donde me encuentro o si quiero importar la información de la tabla de clientes en una nueva hoja, y también si quiero que se importe pues, con un formato de informe de tabla dinámica o de gráfico y de tabla dinámicos. Por hacer algo diferente, en esta ocasión le voy a decir que me importe de nuevo la información de la tabla de clientes, pero no en esta hoja en la que me encuentro, porque ya tenemos aquí la información de la tabla de clientes, sino que lo haga en una nueva hoja de cálculo. Y por seguir realizando operaciones nuevas, le voy a decir además que me lo importe con formato de informe de tabla dinámica. Las tablas dinámicas es un tema largo que veremos en videotutoriales futuros, pero bueno, simplemente para que nos vayamos familiarizando con el formato que tiene un informe de tabla dinámica, pues lo hacemos en este instante y así vamos cogiéndole el aire. Bueno, pues una vez que le he configurado estas dos nuevas opciones, nueva hoja de cálculo e informe de tabla dinámica, pulso el botón de aceptar y lo que nos crea Excel es una nueva hoja de cálculo, porque así se lo dije, hoja 4, y nos crea pues una tabla dinámica. ¿En qué consiste la tabla dinámica? Las tablas dinámicas son tablas de resumen que se utilizan con bases de datos normalmente extensas para ver parte de la información que tiene esa base de datos y además permitir la realización de operaciones matemáticas dentro de esa base de datos, operaciones que normalmente son por grupos. Ya digo que este tema lo vamos a tratar profundamente en videotutoriales futuros, pero bueno, simplemente por ver un poquito de manera rápida cómo es una tabla dinámica y las posibles utilidades que puede tener, bueno, pues podemos arrastrar, por ejemplo, el campo dirección a las etiquetas de fila, que las tengo aquí, el campo población a las etiquetas de columna, el campo código cliente, por ejemplo, a valores para que cuente, y la información que me está dando esta tabla dinámica, bueno, pues por ejemplo, en la fila que tenemos abajo del todo, pues ya puedo ver cuántos clientes tengo, por ejemplo, de Barcelona, 8, cuántos tengo de Madrid, 12, y cuántos tengo de las diferentes poblaciones. Además, la tabla dinámica se puede plegar modificando un poco su estructura. Este es uno de los motivos por el que se les denomina dinámicas, porque una vez creadas pueden modificar su estructura. Y puedo decirle que me muestre solamente la información correspondiente a Barcelona y Madrid, por ejemplo, de manera que puedo ver cuántos clientes tengo de Barcelona a Madrid, ignorando momentáneamente el resto de la información. Lo he plegado sin decírselo, lo he plegado sin darle al botón de aceptar. Barcelona, Madrid, aceptar. Como podéis ver,
la tabla dinámica se pliega, se filtra y me muestra solamente la información de las dos poblaciones que en ese caso quería ver, Barcelona y Madrid. Bueno, pues esto es una tabla dinámica, como digo, no debe preocuparnos esto de momento porque en futuros videotutoriales profundizaremos un poco más. Bien, voy a eliminar la hoja y seguimos adelante. Bueno, pues hemos visto ya cómo importar datos de Access a la hoja de cálculo existente, la hoja activa. Hemos visto cómo importar datos de Access en una hoja diferente e incluso diciéndole que nos lo muestre con un formato de tabla dinámica. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo importar datos desde la web. Hemos visto que hacerlo desde Access es realmente sencillo. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo desde la web, desde una página web. Vamos a irnos a una hoja que esté libre, ya que en esta hoja 1 tengo los datos de la tabla de clientes. Pues, vámonos a la hoja 3, está totalmente limpia. Y si yo quiero importar datos de una página web, es tan sencillo como pulsar el botón desde web y se nos abre como una especie de mini navegador en una ventana de Excel que se llama Nueva Consulta Web, donde podemos navegar exactamente igual que si lo hiciéramos desde Firefox, Explorer, Chrome, etcétera. Exactamente igual. La característica que tiene este mini navegador, esta ventana que nos sale con la opción desde web en Excel, es que al lado de todo aquello que pueda importarse desde una página web en Excel aparece el simbolito de una flecha con fondo amarillo, una flecha negra con fondo amarillo. Eso quiere decir que todo lo que aparece junto a esa flecha se podría importar a Excel. Esto nos lleva a la conclusión de que no todo lo que vemos en una página web se puede importar a Excel. Habrá algunos elementos que no se puedan importar, pero todo aquello que tenga esta pequeña flecha a su izquierda se puede importar. Bueno, pues vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, una tabla. Voy a decirle a Google que me busque tiempo en España, por ejemplo. Vamos a ver si la conexión a internet me va bien, me va rápida y no se demora mucho en esta búsqueda. Le di, ¿no? Creo que sí. A ver si ahora no va a buscar. Vale, por fin accedió. Bueno, vamos a pulsar en el primer enlace y a ver si aquí encontramos pues alguna tabla de manera rápida que podamos importar a Bueno, pues vamos allá. Tiempo, observaciones, datos. Ahora no encontraré ninguna tabla que se pueda importar, perdón. Bueno, mismamente voy a intentar importar esta información que aparece aquí. Lo que tenemos que hacer tan solo es pulsar en la flecha negra que aparece a la izquierda. Una vez que la hemos pulsado, la flecha se transforma en un bisé, lo cual quiere decir que hemos seleccionado pues toda la zona que pertenece a esta flecha que había aquí. Le damos al botón de importar. Y bueno, lo que suele ocurrir ahora es que Excel se tira un pequeño tiempo pensando, estableciendo contacto con el servidor para obtener la información. Y cuando termine de obtener la información, comenzará el proceso de importación, que es lo que está haciendo ahora. Está descargando la importación y cuando termine, bueno, pues la insertará en la hoja de cálculo. Quizás no es la página más apropiada para hacer esto. Tendríamos que habernos tomado la molestia, ¿no?, de buscar una tabla más adecuada, porque en esta página web que he escogido, no había ninguna tabla. Pero no obstante, para ver cómo se realiza el proceso, pues es perfectamente válida. Le voy a decir que lo importe pues, a la hoja de cálculo existente. La celda inicial va a ser la celda A1, a partir de la cual voy a pegar estos datos. Pulsamos en aceptar y bueno, pues aquí lo tenemos. Toda la información que había en esa página web, pues la tenemos aquí importada. En definitiva, tan solo hay que pulsar el botón desde web. En la ventana que se nos abre, esa especie de mini navegador, ir a la página de la que queremos importar la información, pulsar la flecha que hay a la izquierda si lo permite, que no siempre nos va a permitir importar la información, y por último aceptar, y así de simple es. Bien, continuando, pues también podemos importar datos desde un archivo de texto, solo que hay que tener en cuenta que este archivo de texto debe de ser un archivo de texto plano, es decir, no puede ser un archivo de texto de Word, por ejemplo, un .doc o un .docx, porque debido a los formatos que llevan y los estilos que llevan este tipo de archivos, bueno, pues Excel no es capaz
de hacer la importación. Tendríamos en ese caso que hacer un paso intermedio, que es pasar ese archivo que tenemos en formato doc, en formato docx, a un formato de texto plano, un formato txt o RTF. Y en cualquiera de esos dos formatos, txt, RTF, entonces sí que podríamos hacer la importación. Además, si queremos que haga una correcta separación por columnas, los datos que están en el fichero de texto, en el txt, deberían de estar separadas dichas columnas o bien por puntos y comas o bien por tabuladores, para que nos reconozca las columnas que hay en el fichero de texto y nos importe cada columna pues en una columna diferente de Excel, porque si no nos lo reconoce, nos importa todo el texto directamente en la columna A, con lo cual conseguiríamos una columna A enormemente ancha donde tenemos toda la información. Bueno, pues vamos a ver cómo se realizaría el proceso. Antes de nada, bueno, pues voy a construir ese fichero de texto plano pues para que podáis ver cómo se debería de realizar. Voy a abrir para ello el Word. Ya lo tenemos aquí. Y como bien acabo de comentar, el texto debe de estar separado correctamente o por puntos y comas o por tabuladores. Yo encuentro muy cómodo cuando trabajo con Word separar las columnas de texto por tabuladores. Voy a colocar un tabulador, pues por ejemplo en el 2,5, en el 6,5 y en el 11. Esto no es un curso de Word. Si no sabéis crear tabulaciones, bueno, no es muy difícil, pero que sepáis que primero tenéis que habilitar las reglas si lo queréis hacer de una manera sencilla. Desde el menú Vista, Regla, pues habilitáis la regla y para crear unas tabulaciones pues simplemente vais haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en aquellas zonas de la regla donde queráis crear esa tabulación. Bueno, voy a moverlas un poco porque creo que me han quedado demasiado hacia la izquierda y vamos a hacer un archivo de texto sencillo. Bueno, imaginemos que este archivo de texto va a tener 4 columnas. Para la primera columna voy a utilizar el margen para alinear la columna. Para la segunda voy a utilizar el primer tabulador que he colocado en la regla. Para la tercera columna el tercero. Y para la cuarta este tabulador que tengo aquí. Con lo cual me quedarán 4 columnas perfectamente alineadas. 3 que se van a alinear con los tabuladores y una cuarta que se va a alinear con el margen izquierdo del documento. Vamos a ello. La primera columna puede ser, por ejemplo, nombre. La segunda puede ser, por ejemplo, apellido. La tercera puede ser edad y la cuarta pues puede ser, por ejemplo, población. Para pasar de una columna a otra, cuando tenemos el documento de Word con tabuladores, utilizamos la tecla tabulador, la que está justo encima de bloc mayúsculas. Bueno, como veo que me han quedado nombre y apellido demasiado juntas y las otras muy separadas, voy a seleccionar momentáneamente el texto, voy a separar un poco apellido, separo un poco edad. Y continúo construyendo el documento. Voy a insertar 2 registros o 3 para no perder el tiempo con esto. El primero va a ser María, apellido Gómez, edad 27, población Alcorcón. El segundo va a ser Juan, apellido Martín, edad 35, población Madrid. El tercero pues puede ser, por ejemplo, Olga, apellido Fernández, edad 52, población Almería. Bueno, pues a la hora de guardar este documento, si queremos que la importación se realice en Excel correctamente, debemos importarlo como un archivo de texto plano, como un archivo TXT. Es decir, si directamente nos vamos a archivo, guardar como, elegimos el escritorio, por ejemplo, y le diéramos a guardar, pues no sería válido porque esto se nos va a guardar así con la extensión con formato docx, con esta versión 2010. Lo que tenemos que hacer para guardarlo como texto plano y que se pueda importar desde Excel, primero es darle un nombre, si no nos gusta el que nos ofrece Word, lo voy a llamar fichero. Tengo uno ya con ese nombre, fichero 2. Y donde dice tipo, aquí está la clave, tenemos que decirle texto sin formato, que es lo mismo que texto plano. Entonces la opción de texto sin formato lo tenemos en el desplegable tipo, concretamente aquí. Bueno, pues se lo decimos. Texto sin formato. Lo guardamos y nos sale pues esta ventana de conversión de archivo de Word. Bien. Esta ventana de conversión de ficheros de Word sale porque nos está preguntando primero cuál es la codificación de caracteres que estamos utilizando en este documento y segundo porque nos pregunta cómo hemos insertado o cómo hemos terminado, mejor dicho, las líneas, en el caso de que queramos insertar saltos de línea o sustituir caracteres.
Como no es un curso de Word, no vamos a profundizar en esta ventana en absoluto. Simplemente aquí pulsamos en aceptar. No hace falta tocar absolutamente nada, ningún parámetro. Y una vez que hemos hecho esta operación, el documento de Word lo podemos cerrar. Voy a minimizarlo todo para comprobar que efectivamente en el escritorio tengo un fichero de texto plano. Y antes de importarlo a Excel, no, yo lo llamé fichero 2, o sea que este no es. Ya tenía uno que se llamaba fichero, es este otro, fichero 2. Antes de importarlo a Excel, pues lo voy a abrir. Y bueno, aunque en un principio parecen que las columnas están descolocadas en el fichero de texto, veremos después al importarlo en Excel que no es así. Nos va a importar las columnas correctamente. Aquí aparecen momentáneamente desordenadas simplemente por la longitud de las palabras que aparecen en cada columna. Como Fernández es un poco más ancho que Martín y que Gómez, pues nos desplaza bastante más la edad y la Almería y la población, perdón, de ese registro. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a importar en Excel este fichero de texto. Muy sencillo. Voy a crear una hoja nueva, una hoja que esté limpia. Y lo único que hay que hacer es, en la pestaña Datos, donde estábamos trabajando, buscar el icono desde texto, irnos al directorio, en este caso el escritorio, donde hemos guardado ese fichero, ese archivo, lo he llamado fichero 2, lo selecciono. Y bueno, pues en este asistente para importar texto que nos habilita Excel, tenemos que elegir simplemente si los datos están delimitados con caracteres tipo coma o tabulación, es nuestro caso, hemos separado los campos con tabulaciones, o si por el contrario nuestro documento de texto tiene un ancho fijo, es decir, los campos están alineados en columnas, pero simplemente hay espacios entre uno y otro. Y también convendría, en el caso de que utilicéis acentos, que mirarais la codificación de caracteres. No sé por qué motivo desconocido, pues a mí me lo va a codificar en japonés, y como los japoneses no tienen los mismos acentos que nosotros, pues fijaros que Martín, Gómez, Almería, Fernández, todas estas palabras que llevan tilde, que están acentuadas, pues no me las está reconociendo. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues en este caso tenemos que irnos a la codificación de caracteres y en el caso de que estemos utilizando pues una codificación latina, coger UTF-8, Europeo Occidental ISO, también nos puede valer. Mirad, Europeo Occidental ISO, y ya nos reconoce automáticamente los caracteres de todas aquellas palabras que llevan tilde. Bueno, una vez que hemos hecho esto, pulsamos el botón de siguiente y en este segundo paso del asistente para importar texto le tenemos que decir qué separador hemos utilizado para las columnas. Yo utilicé tabulaciones en Word, luego entonces le vamos a decir tabulación. Si hubiera utilizado puntos y comas, espacios o comas simplemente, que también te lo permite, bueno, pues habría que haberlo seleccionado aquí. En nuestro caso, como hemos elegido tabulación, pues elegimos tabulación y así de sencillo es. Bueno, en esta ventana pues en principio no hace falta modificar absolutamente nada más. Pulsamos ya de nuevo el botón siguiente y en el último paso del asistente, paso 3 de 3, lo que tenemos que decirle a Excel es qué columnas queremos importar, porque también es posible decirle a Excel que una columna en concreto no la importe si en este caso no lo necesito. Imaginemos en este sencillo archivo de texto que tenemos 4 columnas, que la columna población no la queremos importar. Sería tan sencillo como seleccionarla en la vista previa que tenemos justo en la parte de abajo y activar la opción de no importar, con lo cual esa columna se la va a saltar. No es el caso, lo voy a dejar como estaba. Voy a importar las 4, ya que tenemos una base de datos tan pobre, para ver este ejemplo, pues no me voy a dejar ninguna columna. También podemos indicarle si el formato de la columna va a ser general, va a ser texto, va a ser fecha. Y si fuera fecha no es el caso, pero si fuera fecha podemos desplegar para elegir el formato de fecha adecuado. Ya sabemos que nosotros, bueno, concretamente en España, que es donde estamos grabando este vídeo tutorial, el formato de fecha correcto es día, mes, año, pero no es así en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es mes, día, año, con lo cual habría que cambiar aquí a MDA, mes, día, año. Pero bueno, como no tenemos tampoco un campo fecha, pues simplemente era para indicar para qué servía este menú desplegable que aparece aquí. Yo voy a tratar todas mis columnas como general y por último, pues vamos a pulsar ya en el botón de finalizar. Antes de darle al botón finalizar, el botón avanzadas que tenemos aquí, simplemente le podemos indicar cuál es el separador que utiliza para los datos de tipo numérico, de tipo moneda. Bueno, pues si queremos que utilice una coma para los separadores decimales, si queremos que utilice el punto para el separador de miles o invertir los símbolos. Bueno, tiene una importancia menor bajo mi punto de vista. Por último le damos al botón de finalizar y ya pues llegamos al paso común
con las otras importaciones que hemos hecho desde Access, desde una página web. Le tenemos que decir si queremos importar este archivo de texto a la hoja de cálculo en la que nos encontramos, que me la acabo de crear, o si queremos hacerlo en una hoja nueva de cálculo. Bueno, pues yo le voy a decir en este caso que lo importe a la hoja de cálculo existente, que me la acabo de crear hace un instante. Bien, pulsamos finalmente en el botón de aceptar y aquí están las columnas del archivo de texto perfectamente importadas. Como podéis observar, detecta perfectamente cada columna. Bien, antes de dar por concluido este vídeo tutorial, simplemente comentar una opción que podría resultar útil. Después de haber hecho importaciones de diferentes archivos, como he comentado antes, se crean conexiones entre este libro de Excel en el que estamos trabajando y los diferentes archivos con los que hemos conectado. Es decir, hemos creado conexiones con la base de datos gestión de pedidos y hemos creado conexiones con el archivo de texto fichero 2. Esas conexiones, como comenté anteriormente, se almacenan dentro de la ventana conexiones existentes. Si pulsamos el icono conexiones existentes, aquí aparecen almacenadas todas las conexiones que hemos ido haciendo con el libro que tenemos abierto. Una opción muy útil, después de haber importado información de otro archivo, como por ejemplo de una base de datos de Access, una opción muy útil, como digo, es permitir a Excel que actualice la información. En el caso de que la fuente de datos original, es decir, la base de datos de Access, gestión de pedidos en este caso, haya sufrido alguna modificación. Es decir, nosotros hemos importado los datos de la tabla de clientes pertenecientes a la base de datos gestión de pedidos. Si en esa tabla de clientes, desde Access, se hubieran añadido registros, nuevos clientes, se hubieran borrado registros y se hubieran eliminado clientes, o si los clientes existentes hubieran modificado su información, hubieran actualizado, por ejemplo, su dirección, hubieran actualizado el nombre de la empresa, tenemos la posibilidad de que esos cambios hechos desde Access se actualicen automáticamente en el libro de Excel donde hemos importado la información y también que se actualicen cuando abrimos el archivo. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que la información se actualice si se modifica el origen de datos? Bueno, pues es tan sencillo como en la ventana conexiones existentes, localizar la conexión que hemos utilizado para la base de datos, en este caso gestión de pedidos, aquí está, pulsar con el botón derecho sobre la conexión y editar las propiedades de la conexión. Se nos abre una ventana nueva, propiedades de conexión, donde le podemos decir que se actualice la información cada X minutos, activando simplemente la casilla que tenemos a la izquierda de actualizar cada 60 minutos y estos 60 minutos evidentemente se pueden reducir o se pueden aumentar. Si queremos que se actualice cada 15 minutos para que Excel compruebe cada cuarto de hora si se han modificado los datos en la fuente de datos original, bueno, pues simplemente le decimos actualizar cada 15 minutos y aceptamos. Lo que conseguimos con esto es que cada 15 minutos compruebe si la fuente de datos original, en este caso gestión de pedidos, ha sufrido alguna modificación. Y también podemos hacer que esta actualización se compruebe cada vez que abrimos este archivo de Excel, este libro de Excel. Bueno, pues activamos la opción de actualizar al abrir el archivo y con esto conseguimos que cada vez que abrimos el archivo compruebe si la fuente de datos original sufrió algún cambio. Si es así, los cambios se reflejan también en el archivo de Excel. Bueno, pues nada más que comentar en este video tutorial de importación de datos. Seguiremos viendo opciones, en este caso de exportar datos de Excel pues a otro tipo de ficheros en el siguiente video tutorial. Os espero. Muchas gracias.